En primer lugar, me van a tener que disculpar por cometer esta obscenidad de retransmitir en directo esta comunicación a través de Facebook, pero mi madre está muy preocupada, ¿no?, porque su niño se le ha venido a México 1 mes y medio y hace por unos 3 o 4 días que no doy señal de vida, así que me parecía oportuno, dado que allí en España son solo las 12 de la noche, pues decirle: hola, mamá, aquí estoy bien. Y vamos a hablar un poco de esto tan abigarrado que es la escolástica, el positivismo, la filosofía analítica como 3 sistemas políticamente implantados. Bien, ¿por qué motivo estos 3 y no 4, 5 o 1 nada más? Bien, porque esta comunicación no es sino el resumen de un curso que ofrezco aquí al mejor postor sobre estos 3 sistemas filosóficos, pero a escala precisamente hispana o, vamos, lo que acaba de comentar precisamente el compañero, ¿no?, de hispanidad, hispanoamérica, como se quiera llamar, Iberoamérica. Estos son 3 sistemas filosóficos que han estado funcionando prácticamente desde el siglo XVI en adelante en la plataforma hispánica y que merece la pena estudiar en la medida en que son, en primer lugar, 3 sistemas filosóficos sistemáticos y que también tienen su implantación política en relación a autogramas imperiales muy definidos. Aquí vamos a hacer simplemente como una especie de pequeña cala en el contexto mexicano, digamos en lo que estos 3 sistemas habían dado de suyo en México. Bien, el concepto que voy a manejar aquí de sistematicidad es un concepto pues bastante de corto alcance en realidad. Entiendo que digamos, un autor es sistemático, independientemente del sistema. No se puede pensar sin un sistema de referencia, evidentemente, ¿no?, pero un autor es más o menos sistemático dependiendo del carácter polémico, dialéctico y sobre todo abarcante de posiciones contrarias y exhaustivo en su tabla clasificatoria de las alternativas teóricas acerca de un determinado problema. En ese sentido, se puede decir que estos 3 corrientes o escuelas filosóficas son sistemáticas, o algunos de sus autores son sistemáticos en este sentido de sistematicidad, como exhaustividad y carácter dialéctico y polémico, más bien por el tipo de género literario en el que escribió sus obras, ¿no? Es decir, que ninguno de los autores de estas escuelas, por ejemplo, escribían poemas a la manera de Pitágoras, ni tampoco ensayos literarios a la manera, por ejemplo, en el siglo XX de Octavio Paz, ¿no?, sino que, por ejemplo, la escolástica pues, se articulaba en torno al formato de la Quaestio Disputata, ¿no?, que está prácticamente en los principales tratados escolásticos, incluido en la propia lógica mexicana, ¿no?, de Antonio Rubio. El positivismo pues tenía, si bien es cierto que tenía un formato, digamos, mucho más axiomático y por tanto de deducción a partir de unos determinados principios que se daban a la manera un poco de Euclides, ¿no?, como verdades autoevidentes, sí que es cierto que incluye, digamos, elementos de carácter polémico. Por ejemplo, yo recuerdo algunas secciones muy interesantes del libro Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva de Porfirio Parra, en el que empieza por lo menos a polemizar de una manera muy severa pues con todo lo que son las lógicas de la época. Vamos a analizar luego más adelante pues las diversas que estaban funcionando aquí en la Escuela Nacional Preparatoria. Por su parte, en la filosofía analítica, yo creo que sobre todo por el formato del paper y lo que tiene que ver con la discusión y precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, una mesa redonda, etcétera, que es un formato muy de la filosofía analítica y la filosofía anglosajona, la polémica y la discusión, a pesar de que es muy genial y que de hecho hay una pretensión, digamos, de cierta cientificidad por parte de estos autores, pues de facto, aunque es EMIC, aunque ellos se consideran a sí mismos como científicos, pues tienen también evidentemente un componente filosófico y dialéctico, ¿no? Así, el ejemplo que a mí se me viene más a la mente pues son los debates que se articularon en torno al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en los años 80 con Héctor Neri Castañeda y Mario Bunge, ¿no? Yo creo que eso es un poco una cierta referencia. Bien, aquí podríamos, en el curso que estoy ofreciendo, pues hacer una tabla clasificatoria, digamos, de cómo estos sistemas filosóficos tienen su cierta potencia en términos nosológicos y realmente pues caen bastante bien en la tabla clasificatoria de la teoría del cierre categorial, ¿no?, en el sentido de que se podría decir que la nosología escolástica pues es una nosología arquetípicamente teoricista, ¿no?, como por ejemplo puede ser la del escolástico Diego José Abad para la física. La nosología positivista es una nosología, en mi juicio, de carácter descripcionista. No puedo entrar en describir esto, simplemente, bueno, los que lo sepan, y los que no, pues que lo estudien. Como es el caso de Ezequiel A. Chávez, ¿no?, que tiene pues en su concepción de la psicología, básicamente la entiende en el sentido de pura descripción de estados conductuales, ¿no?, en una anticipación de lo que luego será el conductismo. Bien, y a su vez la filosofía analítica, y especialmente la filosofía analítica tal y como se articula en México, ¿no?, con autores tan importantes como es Ulises Moulines, tiene un carácter principalmente adecuacionista. Sobre todo estoy pensando pues eso, en los trabajos que tiene Moulines, aunque él ha evolucionado bastante, pues en los trabajos que le hicieron famosos acerca de posiciones que él calificaba estructuralistas, ¿no?, que básicamente son lo que ellos llaman las ciencias como modelos teóricos que se van ajustando y reajustando respecto a la realidad. Es el típico modelo adecuacionista. Bien,
Evidentemente, haber afirmado que hay tres sistemas que son sistemáticos y que están políticamente implantados implica, por exhaustividad, pues que hay corrientes filosóficas que no son sistemáticas y que no están políticamente implantadas, y bueno, las tres opciones alternativas. Por ir muy rápidamente por estos por aquí, y también generar una cierta polémica con el auditorio que está aquí presente, yo diría que un típico ejemplo de filosofía políticamente implantada, pero cuyos autores no son sistemáticos en el sentido de que son prácticamente rapsodas, es, y aquí estoy ya mirando a Ismael Carballo, José Vasconcelos, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que José Vasconcelos, pues en ensayos como, pues es el más conocido seguramente, ¿no? El de la raza cósmica, pues es un poco un delirio que con evidentemente un proyecto político por detrás muy interesante, pero sin apenas sistematicidad. Lo más sistemático de José Vasconcelos, que es muy interesante, también en su implantación política, es la estética, a mi juicio, ¿no? Y como él pues está muy vinculado con el muralismo, lo comentamos el otro día, es una corriente estética que al mismo tiempo está a caballo entre el realismo soviético y lo que luego será la abstracción pictórica Jackson Pollock, que fue financiada y promocionada internacionalmente por la CIA, ¿no? En la Guerra Fría. Entonces es un momento de transición en el que José Vasconcelos, con su estética a priori, pues sí que articula, digamos, de una manera ciertamente sistemática, se puede decir así, pues por una serie por lo menos cierta parte de su filosofía, pero no toda. Un ejemplo, y muy rápido, ¿no? No he querido coger un ejemplo mexicano porque los ejemplos chilenos son mucho más perfectos para hablar, digamos, de filosofías pues pésimas, ¿no? Que no son ni sistemáticas ni políticamente implantadas, porque allí, pues evidentemente se junta, pues, en fin, el elitismo con una cierta concepción del catolicismo, ¿no? Así, lo que se suele conocer en la historia de la filosofía hispanoamericana, ¿no? Como el periodo de la profesionalización de la filosofía, ¿no? Con la creación de pues, las facultades, los congresos continentales, las revistas, etcétera, ¿no? Los años 50, 60, 70, nos encontramos con que en Chile pues, hay un proceso político muy vigoroso, ¿no? De polarización política que llevará pues, a lo que todos conocemos, ¿no? Allende y luego Pinochet. Y curiosamente, los filósofos vivieron de espaldas a este proceso, y no solamente eso, sino que se refugiaron en una torre de marfil, acudiendo estilísticamente a un formato filosófico muy parecido al de Ortega Set, porque estoy pensando sobre todo en autores tipo Jorge Millás, ¿no? Que pues tiene textos como Ensayos sobre la historia espiritual del Occidente, ¿no? Bueno, ahí claramente la referencia a Ortega es clarísima, El desafío espiritual de la sociedad de masas, misma idea, y idea de filosofía. ¿Bien? Allí lo que básicamente afirma es que la filosofía tiene que despegarse tanto del materialismo como del marxismo, y el objetivo es resistir a la sociedad de masas. Es el típico elitismo que podemos ver a día de hoy, por ejemplo, en manuales de autoayuda como el de Byung-Chul Han. ¿Bien? Bien, estos autores, pues evidentemente cuando se produjo el golpe de Estado, pues ellos pensaban que venía el orden y se adoblaron a Pinochet, con la mala suerte de que Pinochet, como es sabido, pues no solamente mandó al exilio y detuvo pues, a los filósofos antagonistas suyos, como el caso de Juan Ribano o Edison Otero, sino que a los filósofos afines pues no les promocionó, sino que puso en su lugar, como decanos, catedráticos, etcétera, a filósofos bastante mediocres que apenas nadie reconoce, ¿no? Así tenemos autores, ya digo, como Jorge Millás, Humberto Giannini, Gástor Gómez, que empezaron a politizarse, pero ya más a la tarde, viendo que estaban siendo apartados. Hay textos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo La violencia y sus máscaras, ¿no? Que escribe Millás precisamente con Otero, que era el enemigo suyo previo. Bien, esto era muy breve, no quería alargarme mucho, porque vamos a lo nuestro, ¿no? Que es exactamente en qué medida se puede hablar de implantación política de estos tres sistemas. Bien, como la mayor parte de la gente que está aquí presente pues es muy docta en todo lo que tiene que ver con la historia de la filosofía mexicana, pues no ve por las cosas más obvias de los tres sistemas, sino aquellas cosas que yo creo que son más interesantes o que merece la pena discutir, ¿no? Así, por ejemplo, cuando hablamos de que la escolástica está políticamente implantada, pues evidentemente la pensamos en relación al Imperio Español, ¿no? Y también pensamos que, pues evidentemente, no toda la escolástica por definición estaba a favor de este imperio, sino que también, evidentemente, pues la escolástica daba las propias herramientas que estaban en la base, por ejemplo, de la crítica del programa de conquista y luego colonización que está en Bartolomé de las Casas. Aunque Bartolomé de las Casas se suele considerar tradicionalmente como un humanista y no como un escolástico, pues yo creo que sí que es importante tener en cuenta los trazos escolásticos que están en su obra, ¿no? A mí un autor que me parece más interesante que pues lo más conocido, ¿no? De las casas, o el debate de las casas de Sepúlveda, etcétera, incluso Alonso de la Veracruz, es Vasco de Quiroga, ¿no? Porque Vasco de Quiroga me parece un autor que al mismo tiempo que realizaba ciertas críticas o ciertas matizaciones al ortograma imperial español, pues tenía su propio modelo político que ahora vamos a ver de una manera muy precisa. Como es sabido, pues Vasco de Quiroga, ¿no? Las famosas juntas de Valladolid del año 1550, en el que se produce precisamente el debate con Sepúlveda, él se opone de manera frontal a Bartolomé de las Casas, entendiendo que las casas pretende separar socialmente a los indios y a los españoles.
Esto, digamos, las razones de esta, bueno, y sobre todo Vasco de Quiroga es muy conocido por su fundación del Hospital de Santa Marta y posteriormente el Colegio de San Nicolás, que es la base de luego la Universidad de Michoacán, si no recuerdo mal. Bien, pues este autor, digamos, sistematiza tanto el proyecto de construcción de hospitales como el proyecto de construcción de colegios como su oposición a Bartolomé de las Casas en un texto muy interesante que es Información en Derecho. Bien, allí básicamente este autor se apoya en Cayetano, ¿no? Cayetano distingue tres tipos de infieles, unos que son súbditos de los cristianos de hecho y de derecho, como es el caso por ejemplo de los judíos y los moros que habitan en tierras de cristianos, otros que son súbditos de derecho pero no de hecho, por ejemplo como los infieles, que ocupan tierras que han quitado cristianos, o por ejemplo es el caso de los musulmanes que cuando ocupaban Andalucía, o Andaluz, ¿no? Y por último, otros que no son súbditos ni de derecho ni de hecho, como los que habitan en tierras que nunca han sido cristianas, que era el caso por ejemplo de los indios, ¿no? O los indígenas, o como evidentemente, vamos, lo que ha dicho el compañero me parece perfecto como matización a cualquier frase que salga en boca al respecto. Bien. En relación a estos últimos, pues hay un derecho, y dice casi Vasco de Quiroga apoyándose en Cayetano, que hay una obligación en predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la mejor doctrina que se puede enseñar, y tan solo en el caso de que estos infieles, que no son súbditos ni de derecho ni de hecho, se opongan a esa evangelización, entonces sí es legítima la guerra, ¿no? Pero entendida como una pacificación. Aquí es puramente comunista, ¿no? Podemos decir, o sea, 5 siglos antes, ¿no? En el sentido de que la única paz es la paz del armisticio o del tratado de paz, ¿no? Después de la guerra, la pacificación. Bien, entonces la guerra a los indios se entiende como guerra no per se esencialmente hacia ellos, sino hacia gobiernos tiránicos o hacia gobiernos que no aceptan este tipo de evangelización. Bien, esto por lo que consta en relación a el concepto, la teoría que él tenía de la conquista y colonización, ¿no? Por otro lado, ya habiendo sido realizada, evidentemente pues él, Quiroga, está preso también del imaginario de Luciano de Samosata en sus Saturnales de la Edad de Oro, ¿no? Y tiene un par de párrafos en algunos textos en los que habla de la Edad Dorada y de la Edad de Hierro, una cosa que luego está en Montaigne y que están muchos autores, ¿no? Incluso llega hasta Rousseau. Pero lo interesante es cómo articula esta idea de que pues, los indios son, pues prácticamente viven en un estado paradisíaco porque son mansos, simples, humildes, aunque también tienen defectos, como que son muy poco trabajadores. Pues esto se puede conjugar con un proyecto de construcción de ciudades y en concreto en su caso de colegios y hospitales, en el que, como él dice, ya tengo aquí una frase muy buena, de lo que yo llamaría un realismo político pues, muy firme, dice lo siguiente, porque lo que básicamente establece en sus reglas ordenanzas para los hospitales y colegios es que pues haya una especie como de protocomuna, haya por lo menos 6 horas de trabajo comunal, que a los niños se les eduque en el trabajo como si fuera una especie de juego, y que también a las mujeres se las vaya educando desde jóvenes para ir ocupando su posición como reproductoras, básicamente, ¿no? Y que tampoco haya siervos al servicio de los ancianos, sino que los ancianos sean respetados y considerados como sabios. Bien. Bueno, no voy a leer la cita, pero la cita me parece muy interesante porque básicamente dice que hay que conservar aquello que hay de bueno y hay que también introducir elementos como es el caso de esta ética del trabajo. Esto a mí me parece muy interesante en relación a las tesis de Max Weber tan extendidas acerca de que presuponen. Esto, según Max Weber, debería haber sido imposible, ¿no? La creación, la idea de que aquello que tenían que aportar precisamente los españoles a la ética india e indígena es nada más y nada menos que la ética del trabajo, ¿bien? Y el esfuerzo comunal. Bien, cierro. El positivismo, bien, el positivismo como es seguramente el sistema filosófico del siglo XIX más estudiado por los historiadores de la filosofía mexicanos, tan solo aquí voy a hacer una matización, porque se suele considerar que es evidentemente la filosofía oficial del porfiriato. Esto no es del todo exacto. Bueno, algo que puede sorprender a un europeo es que el positivismo en México no sea precisamente la filosofía de Maximiliano I de Habsburgo, teniendo en cuenta que Comte pues, apoyó de una manera muy severa a Napoleón III, sino que sea precisamente la ideología, el positivismo, que es una ideología de origen francés, de cuño francés, que se tuvo en relación al imperio, al presunto imperio fallido, ¿no? Francés, aquí en México precisamente. Insisto que el positivismo, lo raro es que el positivismo no es la ideología de Maximiliano de Habsburgo, sino la ideología de los que se levantaron contra él, ¿no? Como sabido, pues se suele cifrar el origen del positivismo en México con la Oda Cívica de Gabino Barrera, que pronunció precisamente no muy lejos de aquí, ¿no? En Guanajuato, ante Juárez. Bien. De hecho, bueno, el autor que da nombre al congreso nuestro, pues como he sabido, fue muy enemigo del positivismo. Hay una frase en su bibliografía
filosófica mexicana, que dice: el positivismo, hijo del demonio, ha hecho gravísimos estragos en la juventud estudiosa de nuestra patria y está en contra de la razón, de la verdad, del buen sentido y de la religión, ¿no? Bien, esto era bastante cierto. Otra cosa es que fuera verdaderamente la filosofía institucional de todo el periodo porfiriato. Yo creo que tan solo es del periodo juarista. De hecho, bueno, en México sucede algo muy curioso, que es uno de los pocos lugares donde se toma en serio pues toda la idea de la religión de la humanidad de Comte. En el resto de países, por ejemplo en Argentina, pues eran y en Chile, pues eran básicamente unos locos minoritarios los que se creían esta idea. Aquí, sin embargo, pues se creó, por ejemplo, la Sociedad Positivista de México, la Sociedad Metodófila de Gabino Barreda, en la que se llegaron a hacer pues toda una serie de calendarios y de celebraciones en las que se incorporaba la humanidad de Pierre Lafitte, ¿no?, de México, que hasta entonces parece ser que no estaba en ella, ¿no? Bien, como digo, Barreda, que es el autor principal, ¿no?, con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria del positivismo, rápidamente tuvo que cambiar, digamos, esta orientación medio religiosa del positivismo, ¿no?, cambiando el lema que daba título a la escuela, ¿no? Originalmente era amor, orden y progreso, que es la frase que luego está también en la bandera brasileña, y convirtiéndola en libertad, orden y progreso, ¿no? Aquí se ve una transformación que tiene que ver con el ajuste que ya realiza en la época, a partir de los años 70 aproximadamente, del siglo XIX, Sierra, en tanto que ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue, a pesar de que se lo suele considerar como un positivista que luego se convirtió en otro bando, ¿no?, apoyando a Vasconcelos y compañía, él fue el que fue minando poco a poco la implantación política del positivismo. No quiero extender mucho más. Básicamente, lo que hace Sierra es jugar un poco las dos bandas, pero también crear la mitología, crear la base de la mitología que luego instrumentalizarán Vasconcelos y Caso, de que parecería que el positivismo era la ideología oficial del porfiriato. Esto no es así, y yo creo que un ejemplo muy típico es pues una serie de sucesos que tuvieron lugar entre el año 1877 y 1880 en precisamente la Escuela Nacional Preparatoria. En el año 1877 básicamente se sustituye la lógica de Stuart Mill por la lógica, que era la lógica típicamente, que se llama en clase, la lógica típicamente positivista, por la lógica de Alexander Bain, que era una lógica pues todavía de carácter positivista, pero también que introducía elementos spencerianos, etcétera, reduccionistas, etcétera. Bien, en 1878 hay un fenómeno de típica hipocresía en el que el ministro de la Instrucción, Protasio Tagle, acude en febrero de ese año a un homenaje a Barreda, y apenas 2 meses después, el 16 de abril, le obliga a dejar la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria y le envía al extranjero a cumplir una misión diplomática nada más y nada menos que a Berlín, ¿no?, para tenerla bien lejos. Aprovechando que Barreda está, ¿no?, allí a cagar, pues se cambia este manual, que todavía era positivista, en que introducía otros elementos, el de Alexander Bain, por el manual de lógica de Guillaume Tiberghien. ¿Bien? Este Guillaume Tiberghien era un autor del libro Lógica como ciencia del conocimiento. Básicamente era un krausista, y causó tanta polémica la introducción de este manual que se pidió, Porfirio Parra en concreto, pidió por favor que se pronunciara en sede parlamentaria de por qué se había introducido este manual. Y la respuesta que se ofrecieron en sede parlamentaria, insisto, acerca de por qué se ha introducido este manual krausista, que es el gran cáncer de la filosofía española y hispana por extensión, dice que se introducía principalmente porque la que había previamente, el manual de Bain, negaba la vida de ultratumba, no respetaba la libertad de conciencia, y porque parecía que así lo pedía, es el tercer argumento, así lo pedía la opinión pública, ¿no?, que por favor se regresara a un krausismo que tenía por lo menos, aunque era masónico, pues ciertos visos de religiosidad frente al positivismo rampante. Y un poco menos que decir acerca de esto, porque ya me ha tocado ¿no?, la dolorosa, y vengo simplemente a cerrar con la filosofía analítica, porque esta seguramente es la parte más polémica. Yo sigo siendo un poco analítico en el interior, por así decir. Y yo creo que es importante reivindicar frente a aquellos que consideran que la filosofía analítica es una filosofía, aunque ellos que evidentemente se consideran así, ¿no?, como unos despolitizados que hacen simplemente ciencia. Yo creo que la filosofía analítica está políticamente implantada y tiene un compromiso político, por lo menos en América Latina, ¿no? Así encontramos, por ejemplo, autores como Mario Bunge, que, como he sabido, pues fue director de una universidad popular durante su estancia en Buenos Aires, ¿no?, durante el periodo primero peronista. También trabajos muy interesantes como el de Ernesto Garzón Valdés sobre la estabilidad de los sistemas políticos, en el que evidentemente pues, hay una propuesta política interesante, y sobre el terrorismo de Estado. Carlos Esenino, que es uno de los autores más reconocidos internacionalmente en la filosofía analítica del derecho,
pues tiene toda una obra sobre la cuestión de la ética y los derechos humanos, que evidentemente pues también tiene una implantación política real, ¿no? Alfonso Gómez Lobo tiene también unos textos muy interesantes sobre lógica y ética de la tortura. Y bueno, así ad infinitum, ¿no? Por ejemplo, también aquí cabría citar todo lo que tiene que ver con el historicismo desde una clave analítica, ¿no? Como por ejemplo los trabajos de Jorge Gracia, ¿no? En el que hace una historia de las ideas hispanoamericanas, en el que evidentemente hay una pretensión política por detrás, porque se subrayan ciertos autores y no otros, ¿no? Bien, de hecho, cuando se funda la revista Crítica en la Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, los tres autores principales, ¿no? Fernando Salmerón, Alejandro Rossi y Luis Villoro, están pensando en la importancia de, digamos, recepcionar la filosofía analítica en México, principalmente porque entiende que México puede convertirse, están todavía, digamos, en el momento previo al año 82, en el que, esto se funda en el año 67, en el que piensa que México se va a convertir en una potencia de segunda escala, un poco al nivel de Japón, y que lo que necesita México es menos heideggerianismo y más filosofía técnica y la ciencia, ¿no? Y que precisamente la filosofía importante al respecto, pues la filosofía analítica, una filosofía que evidentemente, una corriente filosófica que evidentemente, pues por aquel entonces ya estaba perfectamente encuadrada en el ortograma imperial yanqui, pero que como es sabido, pues yo sostengo por lo menos que la filosofía analítica no nace en Oxford, no nace en Cambridge, sino que nace evidentemente en Viena, con todo lo que tiene que ver con la tradición kantiana que pasa por Brentano, Bolzano y llega al Círculo de Viena, en el que por supuesto no desde el principio se plantea la idea de la unidad total de las ciencias como un proyecto aséptico o apolítico, sino que se plantea evidentemente con una dicotomía entre el liberalismo y el socialismo, y de ahí que de Viena pues venga tanto Karl Popper como Hayek, como Ludwig von Mises, como pues Otto von Neurath, ¿no? Bien, y ya cierro porque justamente tengo un minuto. El autor principal que yo creo que muestra cómo la filosofía analítica en México pues está políticamente implantada y no necesariamente a favor del imperio yanqui es Luis Villoro, ¿no? Que tiene, y esto es tan conocido que yo creo que voy simplemente a anunciarlo así muy rápidamente, tiene una famosa polémica en los años 70, ¿no? Con Leopoldo Cea acerca de la cuestión que se ha tratado en este congreso tanto, ¿no? Acerca de filosofía en México, filosofía mexicana, ¿no? Y la cuestión de autenticidad. Pues como sabido, Leopoldo Cea pues, creía en la necesidad de una suerte de filosofía historicista que reivindicara pues, una serie de esencias y de autenticidades propias. Frente a eso, pues Luis Villoro pues, tenía una visión más bien, podemos llamarla imperialista, según la cual pues, una filosofía nacional, si existe tal cosa, demuestra su potencia, la capacidad de asimilación de productos filosóficos o intelectuales que le llegan también del extranjero, ¿no? Bien, Cea evidentemente pues, entendía por filosofía mexicana auténtica pues aquella que estaba implantada, que trataba específicamente con las categorías locales, por los temas locales, mientras que pues, evidentemente Villoro pues, tenía una visión más evidentemente analítica, en el sentido de que creía que la filosofía debe ser una reflexión clara, precisa y radical acerca, que tenía como principal objetivo político la crítica de las creencias recibidas y las convenciones adoptadas, ¿no? Bien, como he sabido, Villoro también tiene un debate con Adolfo Sánchez Vázquez sobre el tema del concepto de ideología y pues su trayectoria política es bastante notable. Voy simplemente a enumerar los puntos más centrales, porque él evidentemente fue oscilando entre un cierto liberalismo y luego ya finalmente un indigenismo de corte zapatista. Él participa, como he sabido, en el movimiento estudiantil del 78, y a cierre de verdad. Es nombrado por los profesores de la facultad, precisamente representante de la coalición de maestros. En Signos políticos, la obra de 1964 analiza el golpe de Estado de Pinochet y concluye: la revolución no es un sueño de exaltados aventureros, sino la única salida del cerco de la violencia al que nos quieren someter, que no es la ruptura de la democracia, sino su verdadero cumplimiento, que no es el crimen, sino la única defensa contra él, ¿no? Esto es una idea que luego en España, en la Complutense, tiene bastante predicamento, ¿no? La idea de la revolución como una continuación y consumación de la democracia, un cierto fundamentalismo democrático. Bien. Junto con Berto Castillo, Demetrio Vallejo, pues proponen en el año 70 la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, apoya a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 94, y ya a partir del año 96 pues se convierten así decir como el abuelo del movimiento zapatista, con una famosa correspondencia que tiene con el subcomandante Marcos ya en el año 2011 o por ahí. Bien, poco más que decir.
yo soy de cerrar así abruptamente, así que nada, quisiera simplemente congratularme, no es porque yo esté en esta mesa, pero la verdad es que ojalá tuviéramos más tiempo para discutir las cuestiones que se han planteado, porque yo la verdad es que, y ojalá haya tiempo para preguntas, porque la verdad es que las dos ponencias que me han anticipado, y seguro que la que va a venir después, pues van a ser muy interesantes y dan mucho juego, sin más.